te damos gloria y honor a ti, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a través de la vida de mi hermano en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos a seguir un poco la secuencia, aunque el Señor me ha dado más. El Señor me ha dado más y yo sé que aún va a aumentar el propósito por el cual esta palabra va a ser impartida en este día. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe que obedece a la autoridad. Tenemos que tener esa fe para obedecer. Y cuando usted obedece, usted reconoce la autoridad. De eso estuvimos hablando, Pastor Sammy, la semana pasada. Y nos quedamos un poco a media, pero yo no lo quiero considerar a media porque Dios tiene los tiempos de todo. Dios quiso que hasta ahí hay que ser obedientes. Hay que saber parar cuando hay que parar y seguir cuando hay que seguir. Entonces, para que las personas que no vinieron la semana pasada puedan entrar un poco en contexto de lo que significa la palabra fe, y la fe obedece y obedece a la autoridad, esta semana, o sea hoy, estaremos hablando de la fe que habilita tu propósito. Así se llama la palabra de este día. La fe que habilita tu propósito. Porque todos tenemos un propósito delante de Dios. Las personas nuevas que nos acompañan en este día están aquí porque tienen un propósito para sus vidas, así como el resto. Esta fe que nosotros profesamos o que queremos nos habilita y nos da la fuerza y la convicción para creer. La fe también te habilita para ser sanado. La fe te habilita para ser reconciliado. La fe te da una mayor paciencia. La fe te hace soportar las pruebas. La fe te habilita para mayores bendiciones. Y lo más importante que tiene la fe es que nos habilita para ser salvos. Porque tú pasas a ser salvo por medio de creer. Entonces hoy estaremos viendo cómo Dios habilita a aquellos que se acercan a Él. Y para que podamos entrar solo en contexto, si tú quieres ver toda la prédica, métete a la página y mira la prédica de la semana pasada, pero solo para entrar en el contexto de dónde nos quedamos la semana pasada, búsqueme en Mateo 15, 21. Y yo lo voy a leer muy rápido para darles lo otro que el Señor me proporcionó en este día. Mateo 15, 21. Cuando lo tengan, díganme un amén. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de ahí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, y aquí nos vamos a centrar en este versículo, que fue donde nos quedamos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Recuerden que estuvimos hablando acerca de cómo esta mujer le citó el Antiguo Testamento al propio Señor Jesús, trayéndole lo que el Señor Jesús había mandado en Levítico de no cegar todo el campo, porque Jesús le dice que no es bueno darle el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella no se ofende, porque el Señor Jesús la llama perrillo. Pero al ver la fe de ella y de la insistencia y de la forma de cómo pidió, el Señor Jesús la ve y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos en este día. Una fe, pero una fe grande. Porque cuando los discípulos se le acercaron, eso ya lo leímos, y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ellos tenían fe, pero querían una mayor fe o un aumento más de la fe. Y por eso es que el Señor Jesús le dice: si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor Jesús, en medio de la prédica, le estuvo dando unos remas al pastor, que el pastor estuvo ministrando casi toda la semana acerca de estos versículos. Y eso es lo que me encanta a mí de la palabra, porque la palabra viene a hacer y cumple el propósito por lo cual ha sido enviada. Yo les dije que íbamos a aumentar la fe, y estas palabras, esta convicción, estas palabras propias del Señor Jesús hacen que nosotros creamos más. Pero dice el Señor, y estuvo predicando el pastor acerca del tamaño que tiene un sicomoro. ¿Eran cuánto, pastor? 35 metros de altura. Esto equivale a aproximadamente un bloque de piso de 12 plantas. Un bloque de 12 plantas a 13 plantas. Ponga 3 metros por cada planta. Eso es lo que hace. Se lo digo desde la convicción, porque yo trabajo en ello. Aquí por la zona hay pocos bloques de ese tamaño. 12 plantas, 13 plantas, estamos hablando de una superficie bastante alta. Cuando la semana pasada yo le comenté que a un vecino se le cayó un hierro de 2 metros, se le cayó de 3 plantas y cayó en la furgoneta. 3 plantas solo. El Señor está diciendo que si le dices a tu problema de un tamaño de un bloque de piso de 13 plantas, desarráigate y plántate en el mar, Él os obedecería. Pero hay que tener la fe para mandarle. Y eso es lo que hoy nos va a habilitar. La fe va a habilitar el propósito de Dios, porque usted y yo estamos aquí hoy con un propósito. No en vano nos hemos reunido. No en vano hemos venido a ver qué Dios tenía hoy para nosotros. Uno lo busca, sí, pero cree que Dios tiene algo para usted y para mí. Porque no solo basta con buscarle, basta también con creer. Y eso es lo que vamos a aprender hoy también. La fe obedece a la autoridad. Mateo 8. Pastor es rápido para buscar la palabra. Cuando lo tengan, díganme un amén. Dice Mateo, capítulo número 8, versículo 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Usted ya sabe esta historia. Y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquí vamos a juntar las historias que yo le compartí la semana pasada. Aquí vemos cómo tanto el centurión como la mujer cananea no son judíos. Pero la mujer cananea pide, Señor, hijo de David. Pero el centurión no. El centurión va directo y le dice, Señor, mi siervo, tengo un siervo en casa que está gravemente. Y el Señor le dice, está bien, vamos, que yo iré. ¿Cuántas veces has clamado por esa visitación de Dios? Y muchos no la han sentido. Otros han sentido la presencia del Señor en sus hogares. Pero mira este hombre. Este hombre era un soldado, era un centurión, tenía una centuria de hombre. El significado de centuria o un hombre que tiene una centuria de hombre significa que a este hombre se le había delegado la autoridad sobre 100 hombres. Él los tenía en su casa bajo su cargo. Y este hombre le está diciendo a Jesús que tiene en su casa a un siervo paralítico gravemente atormentado. Y Jesús no duda. Y le dice, yo iré y le sanaré. Pero mire lo que le responde el centurión. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado, será sano. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta. ¿Qué es lo que quiere el Señor que aumentemos? La fe. Y la fe, según Hebreos, dice que es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por fe andamos nosotros. Porque si fuera por vista, nadie ha visto al Señor Jesús. Él no se ha dejado ver cara a cara. Nadie conoce su rostro. Los rostros que nosotros vemos en las imágenes, ese no es el rostro del Señor Jesús. ¿Para qué no se ha dejado ver? ¿O por qué no se ha dejado ver? Porque mire, el hombre y la mujer tienen la tendencia a ser idólatras. Si nosotros conociéramos con exactitud el rostro de Jesús, adoraríamos ese rostro. Y el Señor no anda buscando ese tipo de gente. El Señor no anda buscando ese tipo de sacrificios. El Señor no anda buscando ese tipo de adoración. Porque si usted lee los textos, y a lo mejor me equivoque, el Señor Jesús a nadie llama a que se postre y le adore. Dice, a todo el que viene, dice, vayan a mi Padre que está en los cielos. Tanto Él adoraba al Padre y guiaba al pueblo para que adoraran a Dios. Entonces la fe que nosotros debemos de tener debe de ser una fe aumentada, pero para creer en Dios. Y Dios lo hará. Y este hombre con una centuria tenía autoridad, dice. Randy, ¿puedes venir un momento? Se lo voy a ilustrar. Este hombre tenía 100 hombres bajo su cargo.
Pero si a uno le decía ven, él venía. Y si a otro le decían que fuera, él iba. Era un hombre bajo autoridad. Él tenía autoridad. Pero cuando se para delante del Señor Jesús, este hombre en su casa tenía un problema, el cual él no podía solucionar. Por mucha autoridad que tengas, dependiendo de tu problema, no tienes autoridad. Tienes que buscar algo que sustituya tu autoridad para que tu milagro se cumpla. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos vagar por nuestra propia cuenta. Necesitamos un lugar donde está la autoridad de Dios y ahí congregar para que se cumplan nuestros milagros. Porque la Biblia dice no dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. Yo le voy a pedir que se pongan en pie y vean esta ilustración. El Señor Jesús, para que todos lo vean, le dice a aquel hombre, a su siervo que venga. ¿Todos lo ven? ¿Cómo viene? Y a otro le dice, ve y va. Pero cuando se trata de su siervo, el paralítico, él tiene que ir a otra fuente. Uno de mayor autoridad sobre su problema. Hoy la fe que vas a adquirir te habilitará, no solo en la autoridad que usted tiene, sino para creer que tu problema, por medio de él y con la autoridad que él tiene sobre eso, ese problema será habilitado y desarraigado. Dale un aplauso al Señor. Y eso que hice solo fue intencional. Yo llamé a Randy y Randy vino. Y yo le dije a usted que se pusiera en pie y todos se pusieron de pie. Eso es autoridad. Porque usted está reconociendo al que está predicando hoy aquí. A eso se estaba refiriendo el centurión. Porque si cualquier persona a usted le dice ponte de pie, pero si su pastor le dice pónganse en pie, se ponen en pie. Y el Señor Jesús se queda viendo a aquel hombre y le dice, wow, yo no había visto tanta fe. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese hombre tenía la fe de que si el Señor Jesús enviaba la palabra, su siervo iba a ser sanado. ¿Por qué no quiso que el Señor Jesús fuera si el propio Jesús se ofreció para ir? En la misma escritura está la respuesta. Le dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Cuando tú conoces cómo está tu casa, tú reconoces si puede o no puede entrar el Señor. Hay muchos hogares que el Señor no los visita porque no hay dignidad en ese hogar. Y hay otros hogares que el Señor permanece en esos hogares porque en esos hogares se respira un ambiente de santidad. Se respiran ambientes puros, se respiran ambientes de honradez y honestidad en ellos.
El versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado. ¿Necesitamos esa fe de ese centurión? Todos necesitamos fe para creer y creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, así como tiene autoridad. ¿Cuántas veces no hemos orado por personas que están en estos lugares y ellos dicen, ora por un familiar que tengo al otro lado, y usted hace una oración por aquel familiar que ni sabe quién es usted? Y de repente Dios hace una visitación allá y sana o restaura o liberta. Todo se somete a la autoridad y a la palabra de Dios. Todo está sometido, así como ese hombre de autoridad estaba sometido y reconoce que él sobre ese problema no tiene autoridad. Envía la palabra. Y el Señor se maravilló de aquella fe de aquel hombre. Porque el Señor Jesús se le ofreció para ir. Pero aquel hombre sabía que no era digno de que el Señor Jesús entrara en su casa. Hoy nosotros tenemos que salir con una mentalidad de este lugar, de hacer digno el lugar donde habitamos, para que el Señor Jesús nos visite cada vez que nosotros clamamos, Señor, visítame, sáname, restáurame. Por eso es que el Señor, cada vez que viene una persona y su vida está en desorden, lo primero que hay que hacer es alinear a esa persona con el reino, con el cielo. Y hay un orden para todas esas cosas. Si la persona viene con vicios, lo primero que hay que hacer es dejarlos. Si la persona tiene problemas de fornicación, tiene que abstenerse. Si la persona está en adulterio, tiene que dejar el adulterio. Si la persona tiene problemas con su lengua, tiene que frenar su lengua. Si la persona tiene problemas de drogadicción, tiene que abandonar eso. Porque ahí no puede habitar el Espíritu de Dios. Y si usted viene a la iglesia, es para que el Señor vaya moldeando todas las áreas en las cuales necesitamos que Dios trabaje con nosotros. Todos tenemos situaciones que tienen que ser arregladas de parte de Dios. ¿O acaso solo a mí se me cruzan malos pensamientos? ¿O acaso solo a mí de repente puedes airarte por algún motivo? ¿O acaso solo yo de repente puedo decir, oye, que el Señor dice, airaos, pero no? ¿Nos podemos enfadar? Sí. Usted se puede enfadar por una circunstancia, por un problema, por una acusación, por una falsedad. Pero dice el Señor mismo, traer las cargas a mí, que yo los haré. Muchas pruebas, muchas circunstancias no son fáciles. Las pruebas no son fáciles. Mire lo que dice Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la
prueba de vuestra ¿qué? ¿Produce el qué? No me levante la mano, pero ¿cuántos se encuentran en prueba ahora mismo? Gracias, hermana Leda. Yo también estoy saliendo ya de la prueba. Porque muchas veces vienen pruebas, vienen situaciones. Hay cosas que uno no las llama y vienen, porque Dios quiere probar algo en nosotros. A algunos quiere probar la fe, a otros quiere probar la paciencia, a otros quiere probar si resistes la enfermedad, a otros quiere probar si tu situación económica te va a hacer flaquear. Porque no es fácil cada una de las pruebas. Y nadie por sí solo, nadie por su propia voluntad llama a una prueba. O levante la mano el que quiere que Dios le meta una prueba. Wow, qué honesta la iglesia. Nadie levantó la mano. Santiago está diciendo, hermanos míos. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente del mundo. Esta palabra es para la iglesia, para los hermanos. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil gozarse en medio de las pruebas. Cuando yo estaba preparando este mensaje, decía yo, ay Señor, ¿cómo cuesta gozarse en las pruebas? Y se me vino que en cada vigilia el pastor canta aquella canción, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, pero no la voy a cantar porque a él le sale mejor. Gocémonos en todas las pruebas, aunque sean duras, aunque parezca que no tienen solución, aunque parezcan bien dificultosas de caminar. Gocémonos, dice Santiago, en medio de las pruebas. Y las pruebas tienen que ver con fe. Es que todo va ligado de parte de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos años estuviste en prueba, pastora? ¿Hubieron momentos difíciles? ¿Hubieron momentos que perdiste la paciencia? ¿Viste que ya parecía que ya no había luz allí? Parece que has llegado al final de mes y no sabes qué hacer ya. Señor, envíame un sol. Pero nosotros clamamos, pero es que no vemos de dónde va a venir. Y para Santiago lo dijo muy fácil. Gozado, a lo mejor no estaba en prueba él. Porque cuando tienes todo resuelto es muy fácil decir a las personas, aguante, aguante. Cuando no has pasado por ahí. Pero cuando estás pasando por el desierto, allí es donde se prueba la fe. Allí es donde se prueba la paciencia. Allí es donde se prueba cuánto fiel somos al Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Santiago está hablando de las pruebas. Está hablando que la fe te da la fuerza para que en medio de las pruebas tengas paz. Para pasar una prueba hay que tener sabiduría.
Porque mire, uno en las pruebas muchas veces ni piensa. Porque la prueba lo está asfixiando y te hace tomar malas decisiones. Una persona enferma que no ve solución a su enfermedad y otra le dice, mira, mi abuela hacía estos chanchullos aquí, ponerle esto, lo otro y tomátelo a ver qué tal. La gente desesperada se toma cualquier cosa. O una situación económica te hace ir tan desesperado que tú dices, bueno, yo saco un préstamo para pagar uno y me meto en jaranas para pagar lo otro. ¿A cuánto les ha pasado? Para las pruebas tenemos que tener sabiduría. Y el que no tiene, dice Santiago, pídasela a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos. ¿Conoce alguna persona de doble ánimo? Dice Santiago que son como las olas del mar. Hoy están, mañana no están. Hoy están, mañana no están. Hoy los ves, mañana no los ves. Hoy buscan su milagro, lo obtienen, mañana ya no viene. Porque mucha gente se le ha educado hasta mal. Mucha gente se ha invitado a la iglesia y le han dicho que aquí hay uno que sana, y la gente trae a muchos para que sean sanados. Pero una vez son sanados, no vuelven. Como los leprosos. ¿Dónde están nosotros?, le dijo el Señor Jesús. Solo uno se regresó. Y miren, vamos a ver una historia preciosa. Y vamos a demostrar con esta historia de cómo el Señor Jesús sí tiene poder y autoridad para sanar. Pero Él, para lo que fue enviado a esta tierra, fue para libertar. Para traer salvación. Lucas 8. $8:40. Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, como el pastor Jairo. ¿Está el pastor Jairo aquí? Que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Yo quiero que usted entre en contexto. Aquí está hablando el Señor Jesús acerca de este pasaje de Jairo, que tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Y dice que cuando vino al Señor Jesús, se le postró. Mire lo que obtiene una persona cuando se postra delante del Señor.
Mira, el postrarse tiene un acto fuerte y simbólico de parte de Dios. Hay personas que no doblan rodillas porque su orgullo no las deja. Me van a ver a mí doblar rodillas. Y vemos cómo es bíblico, cómo muchas personas vinieron a los pies de Jesús. Y este hombre se le postra y le dice: Señor Jesús, mi hija se está muriendo. Pero el Señor Jesús sí que lo atiende a Jairo. Y le dice: está bien, vamos. Tranquilo, Jairo. Vamos a ver qué le pasa a la niña. Y dice que mientras iba, la multitud que hacía, lo oprimía. Pero una mujer, versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno habías podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se le detuvo el flujo de sangre. El Señor Jesús iba con la multitud y todos le oprimían. Y esta mujer dice que hacía 12 años. Qué casualidad que el Señor Jesús iba a donde una niña de 12 años, ¿no? ¿Creen que las cosas ocurren por casualidad? 12 años de esclavitud y 12 años de vida. 12 años de vida en esclavitud y 12 años de vida a punto de muerte. Y aquella mujer se le acercó por detrás y solo logró tocar el borde de su manto. El borde. No, ni le abrazó, ni le cogió la mano. No le dio chance por la multitud de cogerlo de los pies. El borde le tocó. Por eso es que está ese cántico. Si tan solo tocar el borde de su manto. Wow. Si tan solo pudiera acercarme a él. Si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería. Yo sé, dice ese cántico. Yo sé que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro. Solo eso necesitamos. ¿Para qué? Ser liberado. ¿Delante de quién hay que estar? Delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y miren lo que aconteció. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido ¿el qué?
Mire, esta historia es poderosa. Porque para el que cree, todo le es posible. Pareciera que no vamos a llegar. Pareciera que nuestra enfermedad no tiene sanidad. Pareciera que el problema es tan grande que no lo podemos desarraigar. Pero dice el Señor, si tuvieras la fe de este tamaño, solo te hace falta tocar el borde. Y dice la historia que esta mujer tocó el borde. Inmediatamente su flujo fue sanado. Pero el Señor Jesús sabía que alguien le había tocado. Pero ¿cómo puede ser si la multitud lo apretaba y todo el mundo lo iba tocando? ¿Quién me ha tocado?, dijo él. Y Pedro le dije, Señor, no, es la multitud la que te aprieta. Alguien te habrá rozado. No, dijo él, porque poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado. No nos hace falta mucho. Esto nos hace falta. Esto, un roce. Un momento de paciencia nos hace falta. Ya viene el milagro. No nos desesperemos. Ya está la promesa por venir. Solo hace falta tocar el borde de su manto para ser salvos. Dáselo fuerte al Señor. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Por qué vino esta mujer? Y temblando. Si cuando tú recibes un milagro hay gozo, hay alegría. Cuando te es resuelto un problema, tú te gozas. ¿O no? La vimos, hermana Leda. Hay un gozo cuando te dicen, usted ya no tiene nada. Cuando le dicen, yo no sé cómo, pero usted ya no le aparecen aquí una deuda, ¿o no, Samuel? Pero esta mujer vino, ¿sabe por qué vino temblando? Porque había metido, por su condición, había metido al Señor Jesús en un gran problema. Y mire lo que dice, este es el problema en el cual había metido al Señor. Levítico 15:19, rápido. Levítico 15:19. Cuando lo tengan, díganme un amén. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo. ¿Dónde era el flujo de sangre en la mujer? En su cuerpo. 12 años con el flujo. Ya se había malgastado todo. Ya había ido a todos los médicos. Había ido al Santa Catarina, al Trueta, a Clínica Girona, a Clínica Bufil, a Alviera, a todos, al hospital, a todos había ido. A San Juan de Deu, a todos. A la Valle Brón. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada.
Y cualquiera que la tocare será ¿qué? Hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después se lavará con agua. ¿Será? Esta mujer, cuando toca a Jesús, según la ley de Moisés, según Levítico, lo convirtió en un inmundo. Por eso es que ella viene con temblor y temor, porque había sido descubierta. ¿Está entendiendo el contexto? Lo convierte en un inmundo. Cuando el Señor no tiene pecado, no tiene impureza, Él es santo, Él es el santo de Israel, Él es el león de la tribu de Judá. Dice la Biblia que ninguno fue encontrado digno en los cielos ni en la tierra. Solo Él fue capaz y fue el único que fue encontrado digno. Pero esta mujer lo hace inmundo. Mire, esta historia es tremenda. Y la voy a terminar ya porque ya estoy viendo a los de alabanza que vienen. Miren lo que Dios toca. Lo que el Señor Jesús toca, Él lo santifica. Dáselo fuerte al Señor. Cuando Pedro dice que se le apareció en una visión a Cornelio, y Cornelio ve unos ángeles, y el ángel le dice: ve a la casa de uno que se llama Simón, más conocido como Pedro. Entonces Pedro dice que tenía hambre y subió a la terraza. Y dice que vio un lienzo que bajaba del cielo con muchos diferentes tipos de animales, cuadrúpedos de todo tipo, hasta peces. Entonces hay una voz en el cielo que le dice: Pedro, come. Entonces él dice: no, Señor, porque yo nunca he comido cosa inmunda. Y la voz le dice: Pedro, por segunda vez, come. No llames inmundo a lo que yo ya he purificado. No llames inmundo a lo que es santificado. Hay mucha gente que son liberadas de demonios. Hay mucha gente que son liberadas de sanidades. Hay mucha gente que son liberadas, que el enemigo las tenía atrapadas. Y Cristo las hace libres. Y vienen a la iglesia con dignidad. Y vienen a la iglesia con la frente en alto y se paran a adorar al Señor. Pero sabe que hay otros que lo ven y dicen: ¿cómo puede ser que el pastor ponga a servir a esta o a este? Porque han conocido su inmundicia. Aquí me he metido yo. Pero voy a salir en el nombre de Jesús. Mire, si fuera por la condición de muchos, pastor, muchos estuvieran en el infierno. Si fuera por la opinión de algunos, la mitad de las iglesias estuvieran vacías. Porque se vuelven jueces.
cuando Dios ya ha santificado. El Señor Jesús dice, la Biblia dice que los corazones que se humillan delante de la presencia del Señor, Él no los desprecia. Pero quiere manos limpias y corazones puros. Por eso es que usted, iglesia, ve a muchos que han sido ya purificados en la sangre del Señor. Pero no como. Yo no como esa comida. No llames inmundo, le dice la voz, a lo que yo he purificado y limpiado con mi sangre. Por eso es que usted ve personas, hombres y mujeres, familias restauradas, y vengan con su frente en alto a la iglesia, porque Cristo ya pagó el precio y Cristo los santificó y Cristo los purificó con su sangre. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha... Pregunta antes de acabar. Ya acabamos. Esta mujer, cuando tocó el borde del manto, ¿qué recibió? ¿Qué tocó esta mujer? El borde. ¿Y cuál era su problema? De flujo de sangre. ¿Qué pasó cuando tocó el borde? Se cortó el mal. 12 años, se gastó todo. Cuando toca el borde es sanada. Pero el Señor Jesús la mira y le dice: mujer, ve en paz y sé salva. ¿A qué vino el Señor Jesús? He aquí el problema. Porque muchos solo buscan al sanador. Él en ningún momento fue comisionado para venir a sanar y hacer sanidades. Todo eso lo hacía porque Él era Dios. Él no murió en la cruz para que usted y yo fuéramos sanos. Hay mucha gente que muere con Cristo y muere enferma. ¿Qué pasó ahí? Entonces se van a ir al infierno. Yo vine a rescatar, dijo el Señor, y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que cuando Pablo y Silas están orando fervientemente en aquella cárcel, aquellas paredes se rompen, los muros, se rompen las cadenas, y el carcelero dice que cuando vio aquello creyó que se habían ido y se iba a matar, y le dije: Pablo, no, detente, no te hagas daño. Y le dice el carcelero: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo: cree tú y tu casa y serás salvo. Porque a eso vino el Señor Jesús, a morir en una cruz para darte salvación. Pónganse en pie. Cuando usted le predique a una persona y le hable de Cristo, háblele sí de las proezas que hace el Señor.
Porque el Señor, cuando la gente le busca, le concede milagros, le concede sanidades, le concede restauraciones, le concede reconciliaciones. Cuando la gente se acerca al Señor Jesús, encuentra paz, encuentra gozo, y predíquele a las personas que Él es. Así funciona nuestro Dios. Pero sobre todo, cuando le predique a una persona, predíquele del Dios que salva. Para que no vengan a la iglesia engañados. Para que vengan con una convicción del que se van a encontrar aquí los salvará. Yo no sé cuántos son salvos en esta hora. Si tú eres salvo, levanta tu mano. El que no la levante, lo consideraré que no la quiere levantar o que no es salvo. Pero yo aquí no estoy como juez. Yo voy a hacer una oración de fe. Una fe que te va a ayudar a meterte. O si me estás viendo a través de las redes sociales y aún no eres salvo, si estás teniendo un problema, déjame decirte que el Señor Jesús puede solucionar tu problema, pero lo que más le interesa a Él es que tú seas salvo. Porque no importa si mueres con el problema, allá en el cielo ya no hay problemas. Allá en el cielo se acaban las situaciones. Allá en el cielo ya no hay enfermedad. Allá ya no hay contienda. Allá no hay problema. Allá ya no tienes que pagar el alquiler, la hipoteca. Pero es necesario entrar en ese lugar. Cierra tus ojos, iglesia, y ayúdame a orar conforme la palabra que dice en Romanos, que con el corazón nosotros creemos para justicia, pero que con la boca nosotros confesamos para salvación. Y si hay alguna persona en este lugar que aún no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, déjame decirte que hoy puede ser el día de salvación para ti. Si estás sintiendo algo fuerte en tu corazón y estás sintiendo que Dios te ha hablado a través de este mensaje predicado, déjame decirte que hoy es el día de salvación. Y repite conmigo. Y le voy a pedir a la iglesia que me ayude para animar a aquellas personas, aquel que quiera aceptar al Señor Jesucristo sinceramente en su corazón. Porque hay muchos que lo han aceptado, pero continúan con sus vidas de igual forma. Necesitamos sí al Señor Jesús, pero un cambio verdadero en nosotros. Es cuestión de tomar una decisión sincera delante de Dios. Por eso es que muchos creen, pero no ven la salvación. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Dios, que me ayudes a no pecar más. Hoy, Señor, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que moriste en la cruz, pero que resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Deposita tu espíritu en mí, Señor. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Yo sé que estás aquí. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo.
palabra. En el nombre de Jesús. Así como estamos para cerrar este culto hermoso, me han pedido de orar por el pastor Jairo, que está pasando una situación mal de salud. Y vamos a orar por él todos juntos como iglesia. Vamos a clamar a Dios en esta noche por el pastor Jairo de Tosa de Mar. Vamos a pedirle a Dios por un milagro. El enemigo lo ha atacado mucho con el tema del asma, sus pulmones. Y Dios está hablando de fe en esta casa. De fe, de fe. Vamos a pedirle a Dios por ese milagro en el nombre de Jesús, por la vida del pastor Jairo. Escuche bien esto, iglesia. Abra sus ojitos por un 20 segundos. El tema de la fe es muy profundo y es más que una enseñanza que hoy se nos ha dado el martes pasado. Hágase esa pregunta a usted. Si usted tiene fe o no la tiene. Cuestiónese usted en su casa. Cuestiónese. ¿Quieres darte cuenta? Uno de los frutos de que eres una persona de fe está en tu forma de hablar. Ese es un pequeño fruto. Hay muchas evidencias si eres o no una persona de fe. Porque cuando una persona, y lo dan como inocente, es que yo soy así, porque siempre ven lo negativo de las cosas. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y usted cree que se puede lograr? ¿Y usted cree que esto va a pasar? Eso ya dice que tú no eres una persona de fe. Cuestiónese, pregúntese, porque a muchos el diablo los tiene engañados, haciéndoles creer que son gente de fe y no son de fe, porque tu forma de hablar dice que no eres una persona de fe, porque por los frutos de mi boca de eso voy a comer. Según como hables va a demostrar si tienes fe o no tienes fe. Porque hay personas que es negativa, ve todo lo malo, ve siempre cuesta arriba las cosas, y eso es lo que habla, eso es lo que dice y eso es lo que declara, pero después dice que tiene fe y dice yo tengo fe. Se está engañando a ella misma. Por eso es que nunca ve los milagros. Diga conmigo, a partir de hoy va a cambiar mi forma de hablar. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Llama las cosas que no son como si. Ok. El problema es que nosotros llamamos las cosas al revés, que no va a pasar, que no sé si se va a dar, que yo no veo posibilidades, que yo esto lo veo difícil, que yo esto lo veo negro, pero después puede orar por mí para que el milagro se haga. Voy a orar para que tengas fe, porque si no tienes fe, de nada sirve que yo ore por ti. A mí me da alergia, perdónenme la expresión, estar cerca de gente que dice que es cristiana y es más negativa que los no cristianos. Porque Satanás los tiene todavía atados en la lengua. Comerás del fruto de tu lengua. No demuestre que usted tiene fe con la boca,
demuéstrelo con los frutos. ¿Aló? Y comiéncelo declarándolo con la boca. Porque hay que... La Biblia dice, muéstrame tus obras, pues, y te mostraré mi fe. La Biblia es clara. Entonces, póngase delante del espejo usted esta semana y cuestiónese y vea si usted diga, ¿soy de fe o no soy de fe? Porque siempre lo primero que sale de mi boca es, yo no sé si se podrá hacer. No se va a hacer. Tenlo por seguro que lo que declaraste, eso te va a venir. Porque primero decimos, no creo que se haga, pero después decimos, sí creo, Señor. Dice, ya dudaste. Cambia tu forma de hablar. Nunca digas, no se puede. No cabe esa palabra en la boca de los cristianos. Y busca cualquier excusa para querer tener, no se puede. Porque 4 días muerto Lázaro, 12 años la mujer del flujo, 32 años el hombre del estanque de Betesda. Abraham llevaba a Isaac y Isaac dijo, Abraham dijo, Dios proveerá. Nunca digas no se puede, porque eso te convierte en una persona incrédula. No hay excusa, no la hay. No hay justificación para decir no se puede. Porque Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Dice Dios. Dios te lo está dejando claro. No hay argumento válido para decir no se puede. Eso es del diablo. Eso es de Satanás. Y eso ha salido del mismo infierno para atar la boca de los creyentes. ¿Estás aquí conmigo? Porque no sirve de nada que recibas toda una palabra de fe si vas a salir de aquí hablando de la misma manera. En conclusión, este mensaje es, ¿tengo fe, Señor, o me estoy autoengañando sola? ¿O me estoy autoengañando solo? Cuestiónese, diga conmigo, me voy a cuestionar. Diga conmigo, me voy a cuestionar, porque hay cosas que no han cambiado en mi vida. Te doy la respuesta, no han cambiado porque no tienes fe que Dios puede cambiar ese problema. Por eso no, ¿y querés que te lo cambie el pastor, el psicólogo, el líder? ¿Querés que te lo cambie Pedro Sánchez? ¿Querés que te lo cambie la asistenta social? ¿Querés que te lo cambie el sistema? Y quien te lo va a cambiar es tu propia fe. Ojo aquí, cierro aquí. Mi corazón saltaba ahí mientras el pastor Frank predicaba. Porque esta es una cátedra de fe. Pero si yo no la entiendo, solo es más información. Solo es más información. Hebreos 4:2. Y ahí quédese porque aquí cierro. Hebreos 4:2, Nueva Reina Valera. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó. ¿El qué? Por no ir. De fe. Yo puedo oír la palabra, pero si no la acompaño de fe, solo es más información.
Y el diablo te dice, tu problema no va a cambiar. Y se lo crees a Satanás. ¿Estás recibiendo esto? Se lo crees al diablo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír. Aquí hay mucha gente que ahora en el nombre de Jesús te va a aprovechar la palabra por esto que acabas de recibir ahora. Pero muchos se iban sin aprovechar lo que aquí se dio. Porque te vas a ir a tu casa, escucha bien esto, y vas a decir, y cuestiónese usted, deje de echarle la culpa a todo el mundo. ¿Cuántos quieren ver un milagro en su casa? El milagro cambiará si tú le crees a Dios. El milagro lo vas a obtener si tú le crees a Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que el diablo no quiere que veamos. Porque a mucha gente no le aprovecha la palabra porque no está acompañada de fe. A tu gente cercana, al círculo tuyo cercano, dígale usted, no ahora, a tus familiares, amigos, hermanos de confianza, dígale, cuando me escuches hablar negativamente, corregime. Cuando me escuches hablar que no se puede, corregime. Cuando me escuches hablar que esto no tiene solución, corregime porque te lo voy a agradecer. Porque hay gente que ya es tan normal el ser negativo que lo adherieron tanto a su vida que ellos lo hacen parte de su vida y lo justifican. Lo justifican. Entonces, el resultado es que no vas a ver el milagro. No vas a ver el milagro. Déjese corregir y déjese guiar por otra gente de fe. Y llévese con gente de fe. Y dele permiso a otro o a otra que le corrija la mala forma de hablar. Porque no es inocente delante de Dios. Lo que declares con tu boca, eso se hará. Si usted declara cada día que vas a ver la gloria, que vas a ver el poder, que vas a ver el milagro, eso vas a recibir en tu casa. Escucha bien esto. Y con esto cierro. Hicieron un experimento, unos pastores, hombres tremendos de Dios. Pusieron 2 plantas en un piso vacío durante 3 meses. 2 plantas. Una en una esquina, en una habitación, y la otra planta en otra esquina, en otra habitación. A una le decían cada mañana, eres hermosa, eres frondosa, vas a crecer, vas a volverte fuerte. Y a la otra le iban a decir, no sirves, no vales, te vas a marchitar, te vas a secar. Solo la palabra. Al cabo de 3 meses se cumplió lo que se dijo. Aquella se secó y la otra permaneció más fuerte. Porque lo que se declara no es inocente tu forma negativa de hablar. Ni delante de Dios, ni delante de las tinieblas. Aunque tengas adentro un mar de problemas, y aunque lo que tengas adentro quiera justificar la palabra para desahogarte y para sacar todo ese veneno y ese odio, no le des gusto al diablo. Porque adentro estás
y querés sacar todo lo negativo, todo lo odioso, todo lo que no sirve, todo lo que... Y el diablo dice, dilo, te dice el diablo, que eso es lo que va a secar tu futuro. Dilo, te dice el diablo, habla de esa manera. ¿Aló? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada en lo que la... Entonces cada vez que estés delante de tu problema, cuestiónese, ¿por qué esto no cambia? Entonces diga, ¿será que no tengo fe? ¿Sí? ¿Está? El médico no tiene la culpa de eso. Es la fe donde Satanás nos ha cegado. Si tienes fe, vas a mover montañas de problemas de tu casa. Si tienes fe, vas a ver la mano de Dios moverse en el nombre de Jesús. La gente piensa en todo, menos si ellos tienen fe. La gente está buscando unción, está buscando fuego. La gente está buscando santidad, que está bien todo eso. La gente está buscando más conocimiento, está bien, pero lo que va a mover tu problema es la fe. La fe, porque sabes que hay mucha gente con conocimiento sin fe. Y sabes que hay gente con unción sin fe. Tomás era uno de ellos, hasta no ver. ¿Estás recibiendo eso? Entonces cuando veas que ese problema no avanza, ora para que tu fe crezca y tu forma de hablar crezca y tu forma de pensar crezca. A veces el problema somos nosotros mismos. Y a veces uno está, en el nombre de Jesús, este problema se va afuera, se va afuera. Y Dios dice a otro, pero si es que el problema eres tú. Y dice Dios, ¿qué estás echando fuera? Si es que el problema lo tenés adentro. Y usted está reprendiendo todo menos nada de adentro. Por eso es que el problema no se va. Porque el problema está aquí, la incredulidad está aquí. Por no tener conocimiento y sabiduría, Satanás te ata. Y usted dice, ¿por qué no recibo? Yo he escuchado de fe palabra, porque no va acompañada. Cuestiónese, cuestiónese, pregúntese, ¿por qué no cambié esto? Y a veces no es ni el diablo, hermano. Echándole la culpa al diablo, a los chuquis, a los demonios, echándole la culpa a la bruja, que la suegra, que esto. El problema es uno, a veces es uno. Es uno, ¿está recibiendo eso? El problema es uno. El problema lo tenemos nosotros. Porque para que cambie tu entorno, tengo que cambiar yo. Para que cambie tu entorno, yo tengo que cambiar primero en el nombre de Jesús. ¿Está aquí? Dáselo fuerte el aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Si tu entorno no ha cambiado, es porque no hay fe. Y deje de cuestionar a otros, porque esto es personal. No le eche la culpa a nadie. Si no cambia la historia, es porque usted lo ha cambiado. ¿Está aquí conmigo? Dios no hace milagros a gente que llora. Las lágrimas no mueven a Dios. La lástima no mueve a Dios. La pena no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe. Lo que mueve a Dios es la fe. Lo que mueve a Dios es la fe. Vamos a orar por nuestro hermano Jairo en el nombre de Jesús. Empiece a orar ahí por un milagro. Padre, aquí estamos delante de ti. Oramos, Señor, ahí donde Él se encuentra ahora. Toca su cuerpo. Enviamos la palabra de sanidad, la palabra de poder, la palabra de limpieza. Limpia, saca toda infección. Saca toda infección de la vida del pastor Jairo. Límpialo en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra. Desarraiga, Señor, toda enfermedad que ha venido, Señor, molestando su salud. En el nombre de Cristo Jesús.
Oramos, Padre Santo, que mañana este hombre se levanta sano en el nombre de Jesús. Que mañana se levanta sano en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por ese milagro en él, por el poder de la palabra, por el poder de la fe, en el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás. Padre, oro, Señor, para que cada uno nos evaluemos en qué nivel de fe estamos, o si tenemos o no tenemos fe, porque tenemos que partir de la realidad. Oro, Señor, para que en esta noche y el día de mañana sea un día, sea una semana de autoevaluación, de autoevaluarnos. ¿Por qué nos salimos de ese problema? Porque pueda que estemos orando hasta sin fe. Porque oramos, Señor, y luego después estamos declarando que no se va a hacer. Y tu palabra dice que un árbol no puede dar dos tipos de fruto. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. O tengo fe o no tengo. Pero oro, Señor, que hoy se va toda incredulidad y saca todo engaño de nosotros. Porque a veces no hemos visto la mano tuya. No es porque tú no tengas poder, sino porque nos hemos estado autoengañando, creyendo que tenemos fe, y nos hemos escondido detrás de una oración sin fe, detrás de un ayuno sin fe, detrás de una predicación sin fe. En el nombre de Jesús, quita los velos, quita los velos, quita los velos y haznos una cartografía. Muéstranos si hay o no hay fe. Porque si no, Señor, necesitamos trabajar esa área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Esta palabra será sembrada en el corazón de cada hermano y de cada hermana. En el nombre de Jesús. Y esta semana, Señor, esta iglesia crece en fe. Porque partiremos desde la evaluación que nos hagamos. Tu palabra dice, cada uno, dijo Pablo, examínese a sí mismo. Y cada uno tiene que marchar a casa mañana en el trabajo y que nos examinemos si verdaderamente tenemos fe, porque eso es lo que ha hecho que el problema siga quedándose en casa. Pero cuando eso, Señor, venga esa revelación a nuestra vida, la historia va a cambiar, porque a partir de ahora sí haré las cosas con fe y no dudaré de que tú cambiarás la historia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte el aplauso a Jesús. Mañana tenemos oración a las 5 de la mañana en esta casa. Dios te bendiga. Salude a la persona que está a su lado. Bendiga a 1, 2, 3 personas antes de irse. Y dígale, corríjame cuando hable cosas negativas.